Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 231 de tu cronomeditación. Es un día para jugar, es el Yux de 10. Así que bueno, para comenzar, como todos los días, le vamos a pedir a Guilla que por favor nos recite el mandato y después sobre eso te hago una síntesis de la programación del día. De 10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de jugar produciendo la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la autogeneración. Bueno, mirá qué buen día, ¿eh? Un día para jugar, es un día de la manifestación del juego. Y ayer, que fue un 9, el día de la realización del amor, ¿a qué vamos a jugar? Obviamente al amor, aquello que obtuvimos el día de ayer. Así que bueno, estudiando un poquito el mandato, lo primero es yo soy diseño, eso se lo está diciendo la chispa vital al estar utilizando el Yux D10 para crear la factorización de energía de las sensaciones del mundo que estás experimentando como si existiese alrededor tuyo. Y el día es un día azul con rayos violeta. El tono 4 y el tono 10 siempre son del rayo violeta y el rayo violeta es de la naturaleza física. Por esa razón, el tono 4, que es el tono autoexistente de la forma, y el tono 10, que es el tono de la manifestación, el tono planetario de la manifestación, son tonos que están íntimamente relacionados con la estructura física. Uno está relacionado con la autoexistencia, con la idea autoexistente de la forma específica que después se va a manifestar en el tono 10 y nada menos que con la ciencia de la vida. ¿Ok? Eso me lo está diciendo el simbolito de Pax. Fíjate que el que está iluminado ahí en color azul es exactamente la esfera de la vida. Y bueno, ¿y cómo va a suceder esto? Bueno, esto va a suceder a través de que el día, el Yux, se dice a sí mismo, la chispita vital, perfecciono con el fin de jugar. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Bueno, lo va a hacer produciendo la ilusión, ya que la ilusión es la esencia del ser al que se dispone a jugar el juego, en este caso relacionado con la manifestación y la perfección de esa manifestación. Así que bueno, el día de 10 es un día para mí muy importante, además es el Yux de la mamá de mi hijo, así que es un Yux que lo tengo muy presente en mi mente, en mi estructura psicológica, porque obviamente es la madre de mi hijo, así que para mí es como es el Yux de la naturaleza física, de la ilusión del juego del planeta Tierra, que es haberme brindado un bebé, un hijo. Así que mirá lo importante que ha sido para mí en mi vida el Yux de 10. Y de la misma manera te invito a que pienses. Cuando estás estudiando el conocimiento cronocrático, hacete una lista en un papel o en la computadora, poné los nombres de las personas que son importantes en tu vida, tu familia, la familia de nacimiento, la familia que después creas en tu periodo de adultez, y poné las fechas de nacimiento y fíjate cuáles son sus yux, porque sus yux te acompañan en tu estructura psicológica de una manera muy profunda, son parte del cubo mágico de tu existencia. El cubo mágico, y bueno, eso es parte también de la ilusión y de la magia del conocimiento cronocrático. Imagínate que hay un cubo que es de espejos por dentro. Vos estás en el centro de ese cubo. A tus laterales tenés a tus hermanos, atrás y adelante tenés a tu padre y a tu madre, y arriba y abajo tenés a tu hijo y a tu hija. Si bien no tengas esta estructura definida de tal manera, o por ahí no tenés un hijo y una hija, etcétera, la idea es que arriba y abajo van los más pequeños, siendo el ello y el ella de tu existencia. Tus lados son los que te respaldan, son los que salen proyectados desde tu entorno hacia afuera. Entonces, ¿quiénes van a salir? Obviamente va a salir tu hermano y tu hermana. ¿Y a dónde? A la manifestación de la madre. Por eso la madre se la pone enfrente
y a la protección del Padre se lo pone en el oculto, en la parte de atrás, en lo que te está dando la fuerza vital para salir adelante. ¿Ok? Así que bueno, espero que esto del cubo de la ley del tiempo, basado en los espejos, que tiene que ver con el sello número 18, que es con el fin de reflejar el orden, el día de hoy, que es de 10, pueda toda esta información servirte para poder lograr una excelente manifestación de la vida, para poder jugar el juego del amor. Chao, mi querido, hasta mañana.